Fue una de las civilizaciones más influyentes que el mundo ha conocido. Nuestra forma de vida actual sería muy diferente si Egipto no hubiese existido. Durante casi 2000 años, su legado estuvo prácticamente perdido. Egipto era considerado como un lugar misterioso, gobernado por la magia y la superstición. Hasta que en la era moderna fue redescubierto. De pronto, las paredes de los templos y de las tumbas del Valle del Nilo empezaron a hablarnos. Esta es la historia de los múltiples intentos por descubrir el pasado egipcio, de los hallazgos más famosos o casuales, de expolios estatales y privados, de excavaciones agotadoras y otras vanguardistas. A la búsqueda del Egipto eterno. El Museo Egipcio de El Cairo, donde se guardan algunos de los más importantes tesoros del mundo antiguo, es el lugar donde se realiza un fascinante experimento. Aquí, las autoridades egipcias y expertos en tecnologías informáticas de IBM han unido sus esfuerzos para mostrar los secretos de toda una civilización. En un ambicioso proyecto denominado Egipto Eterno, miles de objetos antiguos, como esta escultura de un escriba sedente, están siendo sometidos a escáner, introducidos en una gran base de datos digital, estudiados con los métodos más modernos y puestos a disposición de cualquiera que tenga acceso a Internet. Como la propia egiptología moderna, este museo virtual utiliza las últimas innovaciones tecnológicas. Pero su empeño por documentar y descifrar los misterios de los antiguos egipcios no es nuevo. Forma parte de un proceso que empezó hace más de 200 años, en 1798, con un grupo de científicos e ingenieros europeos que viajaron a Egipto en una expedición auspiciada por Napoleón Bonaparte. Napoleón era consciente de que si quería gobernar Egipto y hacerlo adecuadamente tenía que conocer el país lo mejor posible. Y esto suponía llevar con él a expertos que lo estudiasen todo, desde la arquitectura del Cairo moderno a la vegetación, las tradiciones, todo. Pero a Napoleón no solo le interesaba el Egipto de su época, sino que también le intrigaba su misterioso pasado. Casi todo lo que se conocía provenía de las fuentes clásicas, muy limitadas y con frecuencia inexactas, o incluso de interpretaciones bíblicas, no válidas en la mayoría de los casos. Para recoger pruebas más precisas, algunos expertos se aventuraron en el desierto no lejos de El Cairo, donde estudiaron algunos de los monumentos más antiguos, las legendarias pirámides de Giza y la misteriosa esfinge de piedra. Pero hubo un hombre que se atrevió a llegar más lejos. Fue el barón Dominique Vivant Denon, antiguo diplomático y artista de fama reconocida. Desde su llegada, Denon había decidido buscar restos del antiguo Egipto siguiendo el cauce del Nilo. Cuando Napoleón ordenó a una división de su ejército que invadiese el territorio inexplorado del sur de Giza, Denon partió gustosamente con ella. El viaje fue duro. En un territorio plagado de bandidos, el ejército vivía bajo la amenaza constante de un ataque. Pero a 725 kilómetros al sur de El Cairo, sus privaciones tuvieron una inesperada recompensa. En torno a la ciudad de Luxor se encontraba el conjunto de monumentos más importante de Egipto. Aquí, en la antigua capital, Tebas, estaban los enormes templos de Karnak y Luxor. Y en la ribera oeste del Nilo, el Ramesseum y los santuarios de Medinet Abu. Denon fue el primer europeo en registrar pictóricamente aquella magnífica vista. Y aquello no era más que el principio. En otros 6 meses de viajes con el ejército, Denon encontró aún más monumentos, y de vez en cuando arriesgó su vida por dibujarlos. Una de mis anécdotas favoritas es cuando el ejército se batía en retirada y les estaban disparando. Él no había terminado de dibujar un templo, así que giró su caballo y siguió dibujando mientras los demás le gritaban que se retirase. En junio de 1799, Denon finalmente volvió a El Cairo y se encontró con una terrible sorpresa.
La Armada Británica había cortado las líneas de aprovisionamiento francesas. La expedición estaba abandonada a su suerte. El tiempo se agotaba y Napoleón ordenó al resto de expertos que continuasen el trabajo iniciado por Denot. Durante los 2 años siguientes, cartógrafos, arquitectos e ingenieros recorrieron el país realizando una detallada descripción de Egipto que se convertiría en el legado más valioso de la expedición. Esta es la primera edición de Description de l'Égypte, impresa por el gobierno francés tras la campaña de Napoleón en Egipto en 1798. Philip Krum es el director de una biblioteca de la Universidad Americana del Cairo especializada en ejemplares raros y colecciones especiales. Un estudio tan completo del país representa un hito histórico que nunca se había hecho antes, ya que ellos querían conocer todo lo posible desde una perspectiva científica. La mitad de los 23 volúmenes de la descripción presentan el trabajo original de los expertos, un inventario del país tal como lo encontraron hace 200 años. El resto contiene el primer estudio sistemático de su patrimonio histórico. Hay dibujos muy precisos de cientos de monumentos. Tebas y Luxor. Y preservados durante miles de años por el clima seco del país, trozos de papiro, animales momificados e incluso restos humanos. Esta es la cabeza momificada de un hombre descubierta en Tebas. Cuando este ingente trabajo fue publicado por primera vez en Europa en 1809, causó sensación. Su extensión y su propia magnitud de las cosas indicaba que Egipto era un lugar, un área arqueológica mucho más rica que la mayoría de áreas arqueológicas del mundo entero. Había pruebas evidentes de que aquellos vestigios eran más antiguos y más misteriosos de lo que se había pensado. Se sabía que antes que el esplendor de Roma se dio el esplendor de Grecia. De pronto resultaba que antes del esplendor de Grecia se había dado el de Egipto. Pero la descripción de Egipto tenía sus limitaciones. Hace 200 años la arqueología estaba en ciernes y nadie era capaz de descifrar el antiguo lenguaje figurativo conocido como jeroglífico. Aun cuando los expertos de Napoleón podían documentar sus extraordinarios descubrimientos, sabían muy poco sobre las ideas, creencias e historia de quienes habían creado todo aquello. Afortunadamente, pronto fue descubierta una antigua pieza arqueológica en el fuerte Rosetta, en la costa mediterránea de Egipto. La piedra Rosetta, descubierta por soldados franceses en 1799, tenía inscripciones grabadas en 3 formas de escritura diferentes: la jeroglífica egipcia, la demótica, utilizada en el siglo II a.C., y la griega. Los expertos comprendieron que si las 3 inscripciones correspondían a un mismo texto, podían tener la clave para descifrar el pasado del antiguo Egipto. Pero no era tan sencillo. Por la inscripción en griego estaba claro que el texto era una loa al faraón Ptolomeo V, pero por más que lo intentaron, los expertos no conseguían relacionar los diferentes idiomas. El primer inconveniente que había que superar era el hecho de que los jeroglíficos egipcios eran estrictamente ideográficos, es decir, que cada signo representaba una idea completa. Uno de los primeros europeos que llegó a esta conclusión fue un científico británico llamado Thomas Young. 16 años después del descubrimiento de la piedra, Young apreció que las referencias a Ptolomeo en el texto griego correspondían a grupos de jeroglíficos rodeados de unas líneas ovales conocidas como cartuchos. Entonces se le ocurrió que aquellos jeroglíficos representaban el nombre de Ptolomeo deletreado fonéticamente. Pero eso solo era una parte de la solución. El avance definitivo tendría lugar en París 7 años más tarde, gracias a un joven lingüista francés llamado François Champollion. Champollion, al igual que Young, pensaba que los jeroglíficos eran un antiguo alfabeto, y el 14 de septiembre de 1822 llevó su idea un paso más allá. Champollion se dio cuenta de que los jeroglíficos se utilizaban de distintas maneras. Había grupos de jeroglíficos que componían una palabra según su fonética, y al final de esa palabra frecuentemente había un ideograma o un determinante que representaba el total. Unos signos significan un sonido, pero tiene también un significado añadido en relación con lo que muestran. Por ejemplo, si aparecen unas piernas significa que tiene algo que ver con el movimiento. Si aparecen en dirección opuesta, quiere decir que el movimiento es hacia atrás. Champollion corrió a una biblioteca cercana para comunicar el descubrimiento a su hermano. Dejó caer su trabajo sobre la mesa en que estaba aquel. Ya está. Lo encontré. Y a continuación se desmayó.
De vuelta al mundo, 4 días más tarde, Champollion empezó a trabajar en un diccionario del egipcio antiguo y en un libro de gramática. Después de casi 2000 años de silencio, los antiguos egipcios volvían a hablar, y con sus propias palabras. Las imágenes recobraron sus sonidos, las palabras su significado, y todo aquel mundo se abrió a nosotros gracias al talento de un hombre. Ahora surgía la posibilidad de realizar algunos de los más importantes descubrimientos en egiptología. Una búsqueda por las miles de imágenes digitales de la página web Egipto Eterno revela por qué era tan importante descifrar los jeroglíficos. Estos extraños símbolos están por todas partes. Durante siglos, los europeos los habían despreciado, considerándolos una forma de escritura primitiva. Pero eso cambió. A partir de que Champollion descifrara los jeroglíficos, los templos y las tumbas del Valle del Nilo empezaron a hablar. Lo que había que hacer, pues, era recorrer el valle en busca de textos. Entre los hombres que emprendieron aquel viaje estaba un joven inglés llamado John Garner Wilkinson. Aprovechando la relativa paz que imperó en el país tras la partida del ejército francés, Wilkinson visitó muchos de los fascinantes vestigios del antiguo Egipto. Como los expertos que habían acompañado a Napoleón 20 años antes, copió miles de inscripciones. Pero si antes se limitaban a dibujar jeroglíficos, ahora él podía interpretarlos. Podíamos saber cuáles eran sus intereses y sus preocupaciones. Descubrimos de pronto que los antiguos egipcios eran, a decir verdad, muy parecidos a nosotros. Un libro revolucionario publicado por Wilkinson a su regreso reveló sus conclusiones. Sería el primer intento por reconstruir la vida cotidiana de los antiguos egipcios, su organización social, sus creencias religiosas y su historia política, dividida en 3 grandes imperios: el antiguo, el medio y el nuevo. Pero los epigrafistas como Wilkinson no eran los únicos europeos que había en Egipto. Un buen número de coleccionistas de antigüedades llegó también al Valle del Nilo. Practicando una arqueología rudimentaria, descubrieron lugares desconocidos y tesoros inestimables. Pero sus toscas técnicas de excavación deterioraron los yacimientos y retardaron el reencuentro con el Egipto antiguo. En arqueología debe trabajarse como en una investigación policial. En la escena del crimen lo que hay que hacer es registrar todo antes de mover cualquier elemento. Si entramos en una sala únicamente para apoderarnos de los objetos que contiene, dejando que se caigan las paredes una vez que hemos salido, estamos destruyendo la historia, lo que la escena nos podría contar. Uno de aquellos aventureros célebres fue un antiguo ingeniero hidráulico llamado Giovanni Belzoni. Llegado a Egipto en 1817, Belzoni no tardó en mostrar sus intenciones. Uno de los primeros caprichos de Belzoni fue llevarse la cabeza de la colosal estatua de Ramsés II que estaba en Tebas. Medía unos 3 metros de largo y pesaba alrededor de 7,5 toneladas. Belzoni consiguió trasladarla paso a paso sobre unos rodillos desde el templo hasta el Nilo, a lo largo de más de 3 kilómetros de recorrido. Hoy dicha cabeza es una de las piezas más importantes del Museo Británico. Pero Belzoni no era solo un cazador de tesoros. Llevado por un deseo profundo de conocer los misterios del antiguo Egipto, penetró y exploró la segunda de las grandes pirámides de Giza. También fue uno de los primeros europeos en cruzar los rápidos de Asuán y entrar en el magnífico templo de Ramsés el Grande en Abu Simbel. Pero fue al volver a Luxor cuando hizo el descubrimiento más extraordinario. Oculto entre las colinas al otro lado del río había un valle desértico que servía de cementerio real a los faraones egipcios del Imperio Nuevo. Varias de sus tumbas habían sido encontradas y saqueadas en la antigüedad, pero Belzoni supuso que aún quedaban cosas por descubrir. Dispersando a sus trabajadores egipcios por el Valle de los Reyes, Belzoni encontró muy pronto 5 sepulcros excavados en la roca, y el 18 de octubre de 1817 entró en un sexto. La entrada en aquellas cámaras funerarias debió ser lo más emocionante en la vida de Belzoni. El egiptólogo Ken Weeks es una autoridad en lo referente a esas tumbas. El descubrimiento de Belzoni fue de los más importantes hechos en el valle. Belzoni había encontrado la tumba del padre de Ramsés el Grande, el creador del imperio, el faraón Seti I.
Seti fue un gobernante muy poderoso, y dicho poder quedó reflejado no solo en el tamaño de la tumba, sino también en algunos de los novedosos detalles apreciados en textos religiosos. Aquí, por ejemplo, hay ciudadanos extranjeros representados. Era una forma de decir: Egipto bajo mi reinado se ha convertido en un gran imperio internacional y nuestros dioses controlan no solo lo que ocurre en el Valle del Nilo, sino también lo que sucede en todo el mundo conocido. A 140 metros de la entrada, en el interior de la roca, Belzoni encontró por fin la cámara funeraria. Este techo es una representación del cielo según lo veían los egipcios. Es tan bueno como el mejor que se haya pintado nunca en el Reino Unido. Aquella tumba también había sido saqueada en la antigüedad, pero los ladrones dejaron algo intacto: un sarcófago de alabastro traslúcido magníficamente decorado. Belzoni, por supuesto, se lo llevó a Inglaterra y acabó en el Museo Soames, donde está expuesto en un rincón oscuro de la planta baja. Un final indecoroso para uno de los objetos más espectaculares que se puede ver en cualquier museo del mundo. De vuelta a Inglaterra, Belzoni alquiló un pabellón para exponer el resto de sus hallazgos y hacer partícipe de ellos a un público fascinado. Belzoni, que era un verdadero empresario del espectáculo, escenificó la tumba de Seti I al completo para que se pudiera circular por ella. Aquello daba al público una idea aproximada de cómo era una tumba egipcia y ofrecía una visión muy cercana al arte egipcio. La exposición, junto con el impacto que suponía el libro Descripción de Egipto y las conclusiones obtenidas por los primeros epigrafistas, despertaron definitivamente la curiosidad de los europeos por el antiguo Egipto. Egipto se puso de moda. En cada casa debía haber envolturas de momia adornando la mesa del comedor y también una sala amueblada al estilo egipcio. El comercio de antigüedades egipcias floreció superando a casi cualquier otra moda anterior. El comercio de antigüedades prosperó durante más de 30 años, hasta que algunos arqueólogos trataron de paralizarlo. Uno de ellos era el antiguo director de un museo, Auguste Mariette. Mariette pensaba que los monumentos arqueológicos debían permanecer intactos en su lugar de origen. Si finalmente eran exportados, pensaba que al menos debían ser registrados, dejando también constancia del entorno al que pertenecían. Pero en un principio, Mariette no pudo imponer su criterio. Más tarde, en 1851, un golpe de suerte cambió el rumbo de los acontecimientos. Explorando la vasta necrópolis de Saqqara, al sur de Giza, Mariette observó que sobresalía de la arena la cabeza de una pequeña esfinge. Esto le recordó un antiguo relato acerca de una avenida de esfinges que conducía a la tumba del legendario buey Apis. Los antiguos egipcios habían venerado a estos animales durante miles de años. Encontrar sus tumbas suponía un importante descubrimiento. Tras un año de excavaciones, la persistencia de Mariette se vio recompensada. Mariette llegó a una puerta de arenisca que estaba sellada. La abrió y entró. La egiptóloga Salima Ikram es una especialista en las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Cuando Mariette derribó la puerta, halló un gran número de estelas con inscripciones hechas por reyes y plebeyos, todo tipo de gente. Estaban dedicadas al buey Apis. Mariette se encontró con kilómetros de túneles excavados en la roca. A los lados había cámaras y dentro de ellas algo asombroso. Enormes sarcófagos de granito, cada uno de los cuales pesaba más de 80 toneladas. Aquí dice: Apis, amado hijo de Osiris, dándole vida, eternidad y prosperidad por siempre. En el interior de uno de estos enormes sepulcros, Mariette encontró los restos de un buey Apis momificado, enterrado durante el reinado de Ramsés el Grande. El descubrimiento causó sensación, y Mariette fue nombrado responsable del servicio de antigüedades de Egipto. Valiéndose de la autoridad que le otorgaba su cargo, Mariette detuvo todas las excavaciones, incluso las suyas. Prohibió la exportación sin permiso de cualquier tipo de objeto y estableció un museo permanente para albergar su nueva colección de antigüedades. La búsqueda del antiguo Egipto iba a entrar en su edad de oro. Situado en el centro de El Cairo, el actual museo egipcio atrae a más de 6 millones de visitantes cada año. Aquí, un guía digital diseñado por IBM permite a los visitantes estudiar la amplia base de datos informática Egipto Eterno,
a la vez que se observan los objetos exhibidos. La posibilidad de apreciar los objetos no solo como obras de arte, sino como testimonio de una antigua civilización, se vio favorecida a finales del siglo XIX por la intervención de la novelista de la época victoriana, Amelia Edwards. En 1873, Edward hizo lo que entonces era un típico viaje turístico a Egipto. Como tantos otros turistas, visitó la explanada de Giza y sintió admiración por las pirámides y por la civilización que las había construido. Pero quiso saber más. Alquiló una lujosa embarcación conocida como Dabbaya e inició un viaje de placer de 1.600 kilómetros remontando el Nilo. Mientras se adentraba en el país, su admiración se fue transformando en ira. A pesar de los esfuerzos conservacionistas de Mariette, los turistas seguían alterando impunemente los monumentos, y algunos arqueólogos inexpertos estaban destrozando los textos que ellos mismos debían descifrar. Ni siquiera las colosales estatuas de Ramsés el Grande en Abu Simbel estaban a salvo. Algún arqueólogo había hecho un molde de escayola del rostro y había dejado manchas blancas en la estatua. Por supuesto, estéticamente aquello no era agradable. Amelia Edwards decidió que se utilizase café para derramarlo en gran cantidad sobre la estatua y así teñir el yeso y devolver su color original a la roca. Pero Edwards no se conformó con eso. De vuelta a casa, inició una campaña para instruir al público acerca del antiguo Egipto y fundó una sociedad histórica, el Egypt Exploration Fund. Esta sociedad promocionó la auténtica arqueología. No se trata de excavar en un sitio simplemente para llevar objetos a las estancias de un museo. Se trata de registrar los objetos dentro de un contexto, para analizarlos e interpretarlos en un ámbito histórico y cultural mucho más amplio. Entre las primeras personas que se beneficiaron del mecenazgo propiciado por la institución estaba un joven topógrafo inglés llamado Flinders Petrie. Petrie visitó Egipto por primera vez en 1881 con el fin de estudiar la Gran Pirámide de Giza, que según algunos era demasiado perfecta para haber sido construida por el hombre. Sus resultados revelaron que aunque la pirámide constituía una estructura asombrosa, tenía todas las imperfecciones propias de las prácticas de la época en que fue edificada. Él vio en su época lo mismo que vi yo cuando llegué a Giza, que la pirámide es un monumento muy humano y que por ningún lado aparecían las huellas de los dioses. Solo encontró huellas de personas, las marcas de sus herramientas e incluso sus heces. En su informe, Petrie concluía que la Gran Pirámide era, tal como sugerían las fuentes clásicas, una tumba regia, construida por el faraón Keops del Imperio Antiguo hacía unos 4.500 años. Fascinado por el pueblo que había construido las pirámides, Petrie se interesó entonces por la arqueología, pero no como la habían practicado sus predecesores. Hasta entonces, la egiptología se había basado en inscripciones, templos grandiosos y pirámides, pero nadie conocería la sociedad norteamericana yendo a Washington, D.C. y dedicándose a observar los monumentos, el de Lincoln, el de Washington, centrándose únicamente en eso. Petrie se dio cuenta de que no se llega a entender a una civilización a menos que se conozca su vida cotidiana. Para descifrar estos detalles cotidianos, Petrie observaba todo lo que aparecía en las excavaciones, ya fuesen valiosos tesoros o fragmentos de cerámica. La peculiaridad más destacable del trabajo de Petrie fue su constante insistencia en el contexto. No importaba tanto lo que se encontraba, sino dónde se encontraba y lo que había en los alrededores. Aplicando su revolucionario punto de vista, Petrie desarrolló una sofisticada técnica para determinar fechas y pasó 40 años haciendo notables hallazgos. En Tebas encontró una estela con una antigua inscripción egipcia que hacía referencia por primera vez en la historia a la tribu de Israel. Y al norte de Luxor, en Nakkada, encontró miles de tumbas pertenecientes a antiguos asentamientos en el Valle del Nilo. Solo con los objetos encontrados en las tumbas, Petrie arrojó luz sobre 1000 años de una historia hasta entonces desconocida, la era anterior a la primera dinastía egipcia. Y no fue el único. Un creciente número de egiptólogos europeos y americanos trabajaban ahora en el Valle del Nilo y también hacían importantes descubrimientos. Una tablilla de piedra que relata la historia del faraón que unificó Egipto. Tablillas de arcilla que contienen cartas diplomáticas de hace 3 milenios.
y la única estatua conocida del faraón Keops del Imperio Antiguo, para quien fue construida la Gran Pirámide. Sin embargo, uno de los hallazgos más fascinantes lo realizaron los propios egipcios en Luxor, un conjunto de momias retiradas de sus tumbas y escondidas por los sacerdotes allá en las postrimerías del Imperio Nuevo. Entre ellas había figuras reales, incluyendo a Seti I, de cuyo sarcófago se había apoderado Belzoni, y el más famoso de todos los faraones, Ramsés el Grande. De pronto, aquellos poderosos reyes ya no solo eran nombres, ahora tenían rostro. Pero aún quedaba un hallazgo formidable, una tumba real intacta. Las riquezas que podría contener solo cabían en la imaginación hasta el mes de noviembre de 1922, cuando el egiptólogo británico Howard Carter hizo uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos de la historia. Carter, que había trabajado con Flinders Petrie, pasó 5 años estudiando el Valle de los Reyes antes de realizar su famoso hallazgo. Unos antiguos escalones excavados en la roca que conducían a un pasadizo lleno de escombros, al final del cual había un muro con el sello de un faraón del Imperio Nuevo poco conocido, Tutankamón. Retirando algunas piedras, Carter enfocó una linterna a través de un resquicio y miró al interior. Como Belzoni 180 años antes, el proyecto Egipto Eterno ha recreado la experiencia de entrar en una tumba recién descubierta. Allí había permanecido prácticamente intacto durante 3.500 años un ejemplo de la sofisticación de la realeza egipcia. Entre unos 5.000 objetos se incluían un carro desmontado en cuyo centro había un maniquí de tamaño natural, camastros de oro con formas de animales, usados durante el funeral de Tutankamón, un trono chapado en oro exquisitamente decorado, y una puerta sellada, flanqueada por 2 estatuas del rey fallecido. Detrás de aquella puerta, Carter encontró 4 sepulcros que contenían 3 sarcófagos de oro, dentro de los cuales yacían los restos momificados del propio faraón. El contenido, la calidad de la decoración, la cantidad de oro encontrado en la tumba, todo aquello cautivó la imaginación popular. No es de extrañar que otra vez, como cuando Belzoni descubrió la tumba de Seti I, aumentase el interés popular por la egiptología en Norteamérica y Europa. Ni tampoco que la egiptología se convirtiese de pronto en el área mejor financiada de toda la arqueología mundial. Fue un momento decisivo en la historia de nuestra disciplina. Pero el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue solo el principio. Otras revelaciones aún más importantes tendrían lugar en años sucesivos. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue el principio de una época de actividad arqueológica sin precedentes en el Valle del Nilo. Uno de los más importantes descubrimientos tuvo lugar en 1939 cerca de la ciudad de Tanis, en el delta del Nilo, donde el arqueólogo francés Pierre Montet descubrió no una tumba real intacta, sino 6, que contenían fabulosos tesoros de algunos de los últimos faraones del antiguo Egipto. Pero este excepcional descubrimiento fue eclipsado por otros acontecimientos. Estalló la Segunda Guerra Mundial y muchos egiptólogos occidentales abandonaron Egipto. 13 años más tarde, la Revolución egipcia apartó a los europeos del poder. Los egiptólogos egipcios, ahora independientes, empezaron a hacer hallazgos fascinantes. Uno de los más sorprendentes tuvo lugar a la sombra de la Gran Pirámide de Giza, cuando un inspector de antigüedades egipcio llamado Kamal el-Malak descubrió este barco, de 4.500 años de antigüedad, que había pertenecido al faraón Keops. Cada vez se iba conociendo más sobre la vida de los reyes egipcios. Pero los egiptólogos aún no se preguntaban por la vida cotidiana de los ciudadanos corrientes. Hasta entonces, las técnicas arqueológicas no habían avanzado lo suficiente para aclarar mucho en este aspecto. Pero eso cambiaría pronto gracias al programa Nubian Salvage Project. A finales de los años 50, el gobierno egipcio decidió adecuar terrenos para asentar a su creciente población, construyendo una presa en el Nilo a la altura de Asuán.
Ante la perspectiva de que un gran lago anegaría algunos de los más famosos yacimientos arqueológicos del antiguo Egipto, la UNESCO ideó un ambicioso proyecto para salvarlos. Entre los 23 monumentos rescatados estaba el templo insular de Philae y el templo de Ramsés el Grande en Abu Simbel, que los ingenieros desmontaron meticulosamente y volvieron a reconstruir 60 metros más al norte de su emplazamiento original. La petición de ayuda arqueológica por parte de la UNESCO tuvo consecuencias inesperadas. Muchos de los que respondieron a aquella solicitud eran expertos en arqueología, en particular en arqueología prehistórica. Ellos practicaron en los yacimientos egipcios un método de trabajo muy meticuloso, desconocido hasta entonces en el país. Actualmente, cuando excavamos, ya no lo hacemos con el único objetivo de encontrar vasos de oro y momias. Literalmente lavamos la arena. Encontramos restos de plantas antiguas que están carbonizadas pero no destrozadas. Recogemos incluso los restos de cerámica más pequeños. Es pues un tipo de arqueología que lleva el antiguo interés de Petrie por los materiales usados en la vida cotidiana aún más lejos de lo que él mismo podría haber imaginado. Aquí, en la explanada de Giza, el egiptólogo Mark Liner ha empleado muchas de estas técnicas para comprender no ya las pirámides, sino al pueblo que las construyó. ¿Cómo estudiaron el paisaje para construir tan monumentales estructuras? ¿De dónde sacaron la cerámica, la madera, el combustible, los obreros y el alimento? Esto despertó mi interés por saber cuánta gente había intervenido en la construcción de las pirámides. Los egiptólogos han hablado de 20 o 30.000 personas tal vez. Eso representaría una gran ciudad en el tercer milenio antes de Cristo. ¿Dónde vivía toda aquella gente? ¿Qué comía? En 1995, Liner empezó a explorar una zona concreta al sur de la explanada, donde descubrió algo sorprendente. Estamos encontrando los restos de la ciudad perdida de las pirámides. Casi con toda seguridad son de la época en que fueron construidas las pirámides de Kefren y Mykerinos. Hemos desenterrado una sección del tamaño de unos 7 campos de fútbol. Y si tenemos en cuenta los restos de huesos de animales hallados, sabemos que en este lugar había carne suficiente para alimentar a 6 o 7.000 personas. Considerando todas las pruebas obtenidas, Liner cree que estas personas participaban en un proyecto público que implicaba a todos los egipcios. Las pirámides eran una especie de gran señor y la organización del territorio y de la vida influyó en la sociedad de las postrimerías del Imperio Medio y del Imperio Nuevo. Hay un momento crítico en el que alcanzan más que nuevas tecnologías, nuevas formas de organizar su sociedad y su economía con el fin de realizar uno de los mayores proyectos de ingeniería civil del mundo. Esta organización es la que me hace considerar que la cuestión no es cómo los egipcios construyeron las pirámides, sino cómo las pirámides ayudaron a construir Egipto. Mientras tanto, el actual director del Servicio de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass, ha estado excavando un yacimiento cercano. Durante años sospechó la presencia de un cementerio de la época del Imperio Antiguo. Las primeras excavaciones no desvelaron nada. Más tarde, en 1990, un accidente cambió las cosas. Una turista americana iba cabalgando. De pronto el caballo hundió una pata en un agujero. Se trataba de una tumba. Cuando me avisaron acudí allí y dije, lo hemos encontrado, eran las tumbas de los constructores de las pirámides. En 15 años de excavaciones, Hawass ha sacado más de 600 esqueletos y ha demostrado que aquellos antiguos obreros eran sin duda humanos. El estudio de los esqueletos nos indica que la estatura media de un egipcio estaba entre 1,50 y 1,80. Tienen zonas de la espalda dañadas, tanto hombres como mujeres, debido al transporte de objetos pesados. Y hemos descubierto que morían pronto. La media de vida era de 30 o 35 años. El cementerio también cuestiona la idea tradicional de que solo los faraones eran enterrados en pirámides. Esta tumba nos proporciona mucha información, porque sabemos que la forma de pirámide en el Imperio Antiguo no estuvo relacionada exclusivamente con el rey y la reina. Aquí hemos comprobado que la pirámide era una iconografía popular. Eso tiene forma de pirámide, y en ella enterraron gente. Tiene la misma forma que la pirámide del rey, y se puede comparar con la pirámide de Keops. El rey se podía permitir una de piedra caliza, los trabajadores solo podían permitirse una de adobe. Y no es solo la explanada de Giza la que desvela sus secretos. En el delta del Nilo, en Tel el Daba, el arqueólogo austriaco Manfred Britack ha encontrado fragmentos de enormes murales idénticos a los pintados por los minoicos en Creta, lo cual sugiere que las culturas antiguas tuvieron mucho más contacto entre sí de lo que pensábamos.
En la costa mediterránea de Egipto, arqueólogos submarinos franceses han estudiado la antigua ciudad de Alejandría, encontrando 26 esfinges y restos que posiblemente pertenecieron a su faro. E incluso el Valle de los Reyes aún ofrece sorpresas de vez en cuando. A finales de los años 80, Ken Weeks estaba realizando un mapa arqueológico detallado del valle cuando se dio cuenta de que faltaba una tumba. Redescubrimos por primera vez la KV5 en 1989 y entonces, por supuesto, el hueco de la escalera por la que acabo de bajar estaba enterrado bajo 4 metros de escombros. Al atravesar la entrada, Weeks encontró unas curiosas inscripciones. Aquí, en esta pared, estaban el nombre y los títulos del hijo mayor de Ramsés II, un joven llamado Hirkosef. En esta pared, más nombres y títulos. En este caso, otro hijo de Ramsés, al que llamamos Ramsés Jr. Se sabe que Ramsés el Grande tuvo más de 90 hijos, y al parecer, esta fue su tumba. Dentro de ella, Weeks encontró una amplia sala con pilares, detrás de la cual parecía haber una puerta. Después de abrirla parcialmente, nos encontramos en un enorme corredor que se adentraba muchas decenas de metros en la ladera de la montaña. Así que de repente nos hallamos en la tumba más grande de todas las que se habían encontrado en el Valle de los Reyes. El redescubrimiento de la KV5 fue publicado en la prensa mundial. Es probable que se trate del último gran descubrimiento que se realice en el Alto Egipto durante algún tiempo. En la actualidad, todos los esfuerzos se centran en protegerlo contra una alarmante amenaza. En los últimos 200 años se han hecho avances asombrosos en el conocimiento de los antiguos egipcios. Se han excavado sus monumentos, se ha descifrado su escritura, hemos conocido su religión y su política. Los resultados proporcionan una visión detallada de una civilización y de su legado histórico. La cultura egipcia constituye la base de nuestra cultura actual en Occidente. Somos parte de una continuidad, de un pasado que se prolonga hasta nuestros días. Nadie duda que quedan cosas por descubrir. No obstante, por ahora muchos egiptólogos están dedicados a la conservación más que a la excavación. Los antiguos egipcios construyeron sus templos monumentales en piedra, pensando que la piedra era eterna. Era una suposición lógica, pero recientemente hemos comprobado que en realidad es bastante frágil. Por todo Egipto hay magníficos monumentos que el desierto ha protegido durante 3 milenios y que ahora se desmoronan, debilitados por la contaminación industrial, el riego descontrolado, el crecimiento de la población y el turismo de masas. El turismo de masas es malo para los monumentos egipcios. Por ejemplo, cada persona que entra en la Gran Pirámide aporta unos 20 gramos de agua y este agua se convierte en sal. Si entran en la tumba del rey Tutankamón unos 5.000 turistas por día, ¿qué ocurrirá dentro de 10 años? Este es uno de los grandes retos de Egipto, compatibilizar lo antiguo y lo moderno. Si no hacemos algo, estos preciosos monumentos se perderán. Para hacer frente a esta crisis, el gobierno egipcio está intentando encontrar nuevas formas de gestionar sus antiguos monumentos. Se han restringido nuevas excavaciones al sur del delta del Nilo y se está dando prioridad a proyectos que se especialicen en la documentación y la conservación. Proyectos como el estudio epigráfico de Luxor, dirigido por el egiptólogo Ray Johnson. Está muy claro. Es interesante. Aquí, en Medinet Abu, en un pequeño templo de 3.000 años de antigüedad dedicado al dios Amón, Johnson y su equipo están copiando meticulosamente hasta la más pequeña inscripción. El objetivo del estudio es conseguir un producto tan fiel como sea posible, con el fin de sustituir al propio monumento si fuese necesario. Siguiendo los pasos de hombres como John Gardner Wilkinson, pero con herramientas mucho más avanzadas, un equipo de fotógrafos toma fotografías de alta calidad y gran formato que constituyen la base para realizar dibujos artísticos muy detallados. Las fotografías no muestran todos los detalles, por eso se añaden posteriormente los que no se aprecian en ellas. En la Chicago House de Luxor, los dibujos hechos a lápiz se repasan a tinta antes de sumergirlos en una emulsión de yodo que disuelve la fotografía pero conserva la imagen de tinta. Quitaremos cualquier rastro de arena.
De nuevo en el templo, experimentados epigrafistas comprueban con todo rigor los cianotipos. Cuando Johnson está convencido de que son totalmente exactos, entonces son enviados a Chicago para su publicación. Los resultados son excelentes, pero el trabajo en cada templo puede durar hasta 30 años. La información que está grabada en la superficie de las paredes excavadas se conserva así para la eternidad. Queda congelada en el tiempo. La necesidad urgente de documentación preocupa también al Centro para la Documentación y el Patrimonio Cultural y Natural, o CULNAT, del gobierno egipcio. Estamos tratando de conservar nuestra historia empleando la tecnología e intentando documentar esta historia para el futuro. En 2001, CULNAT llegó a un acuerdo con la mayor compañía de tecnología informática del mundo, IBM, para crear el proyecto Egipto Eterno. Durante 3 años, los miembros del equipo escanearon miles de objetos de museos de todo Egipto y enlazaron toda la información en un mapa interactivo. No hay elementos aislados en la cultura egipcia. Todos están relacionados unos con otros porque todo es una historia, aún a través de 5.000 años. Antiguos objetos como el escriba sentado fueron restaurados virtualmente, recreando con exactitud la apariencia que debieron tener en un principio. Mucha gente ignora que el antiguo Egipto era uno de los lugares más coloridos de la Tierra. Quedan restos de ello. Buena parte de la reconstrucción en 3 dimensiones que hemos hecho consiste en la recuperación de aquellos colores. Más aún, en su descripción de Egipto, los expertos de Napoleón trataron de imaginar cómo serían los monumentos egipcios en su época de esplendor. Ahora la tecnología informática lo puede mostrar con fiabilidad. La cámara gira alrededor del segundo patio de Amenote y después vuelve otra vez entre la columnata. La tecnología avanza cada vez más deprisa y es capaz de crear un escenario, de situar a una persona dentro de un entorno. Utilizando los últimos avances en infografía 3D, los directores del proyecto han creado representaciones virtuales e interactivas de muchos de los antiguos lugares emblemáticos de Egipto. No solo muestran su aspecto actual, sino el aspecto que debieron tener cuando fueron construidos. Esta es una mirada sin precedentes al pasado del templo de Luxor hace 3.500 años. Y a la explanada de Giza 1000 años antes. Pero en la base del proyecto están los resultados de los últimos 200 años de investigación. Una imagen fiable de una antigua civilización interpretada a través de sus escritos, sus monumentos y sus vestigios materiales. El proyecto está online desde principios de 2004 a través de guías digitales en el Museo Egipcio, teléfonos móviles digitales y en la dirección de internet eternalegypt.org. Pero el trabajo aún no está terminado. No habrá nunca un momento en el que podamos decir que este proyecto está terminado. Por eso hemos tratado de construir una infraestructura que sea lo bastante flexible no solo para aceptar más datos, sino también más objetos, nuevas personas, nuevos lugares, para aceptar nuevos tipos de relaciones, crear un nuevo significado, crear un contexto nuevo entre estas cosas. Mientras tanto, continúa la búsqueda con el fin de conocer más sobre esta fascinante civilización. En 1995 descubrimos que había 67 cámaras. Hoy ya llevamos 120. ¿Cuánto tiempo se tardará en excavar? No lo sé, pero a este ritmo tardaremos toda mi vida y la vida de 2 o 3 próximas generaciones hasta explorar por completo la KV5. Lo que haré en el futuro probablemente sea dedicar casi todo mi tiempo al yacimiento urbano que hemos descubierto. Aquí hay trabajo para toda una vida y más. De hecho, no queremos hacerlo todo. Queremos dejar una parte para futuros arqueólogos, cuyas técnicas serán más avanzadas hasta extremos que nosotros no podemos concebir. En la actualidad debemos concienciarnos de que el pasado del antiguo Egipto es el pasado de todos nosotros porque debemos mucho a aquella gente. Les debemos nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestra filosofía y nuestro entendimiento de la vida. Este es nuestro patrimonio, y puesto que existe y porque ha permanecido con tal esplendor hasta nuestros días, es responsabilidad de la presente generación asegurar su supervivencia en el futuro. Esa es nuestra responsabilidad.